Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Santos, especialmente bienvenidos a esta plataforma de cultura teológica, canal también de apologética anticatólica. Quiero aclarar eso, no es una apologética antievangélica, antiprotestante, no, anticatólica, de debates también y diferentes temas de Biblia, historia y teología. Gracias a las personas que se vayan llegando, bendiciones para todos. Por favor, este es un canal que no tiene moderadores, no quisiera tener moderadores, simplemente a las personas que van llegando, gracias, vayan compartiendo, denme un me gusta, hay una información muy interesante, vamos a tener esta serie con el referente al apologista Salvarrán, y lo único que pido es respeto en sus comentarios, bien sea de los hermanos católicos, de los hermanos protestantes, con sus diferentes opiniones que son muy respetables. Gracias a las personas que me han apoyado, gracias a todos mis hermanos católicos que han visto reflejado un sentimiento de mucho tiempo atrás ante una apologética sesgada, ante una apologética fanática, ante una apologética del señor Salvarragán, que durante casi 4 años se ha dedicado a un canal hablando contra la Iglesia Católica, contra el Papa, buscando los lunares negros, un apologista con el cual he tenido la oportunidad de debatir muchas veces, con respeto, educación, nunca lo he negado. Quiero aclarar también que en las declaraciones del señor Barragán, aunque no nos considera su hermano, que es muy respetable, nos considera su amigo, pero no enemigo. O sea, tampoco es una cosa de llevar al señor Barragán a la Inquisición, a la hoguera, a la excomunión, ¿no? Simplemente esa es su posición y es muy respetable. De hecho, incluso tiene algo que me llama la atención, que él dice que es solamente desde el punto de vista apologético, no es nada personal, no es nada contra Guido Rojas o contra otra persona, sino que es la visión que él tiene y también eso creo que es válido. Entonces, con el señor Salvador Barragán, que no podemos desconocer que se ha dedicado a estudiar la historia de la iglesia, porque es de pronto uno de los fuertes. Él hace mucho énfasis, el señor Salvador Barragán, él ha hecho mucho énfasis en su canal, no, por un lado, por ejemplo, hacer videos contra algunas declaraciones del padre Luis Toro, de pronto contra otros apologistas conocidos como Dante Urbina, recientemente con la convención de Santiago Alarcón, y algunos temas a veces los hace solo, a veces los hace en grupo, porque en su canal también hay otras personas que participan de esa plataforma. Vamos a hablar sobre el particular. Y el señor Salvarragán se presentaba siempre como una persona bautista, lo cual está bien, ¿no? Yo he debatido con muchas personas, he debatido, por ejemplo, con testigos de Jehová, que sé que son testigos de Jehová. Tuvimos recientemente con Rodrigo Calvo un debate con un pastor y un teólogo que son unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. O sea, hay una identidad. He tenido también diálogos y debates con, por ejemplo, con el pastor Gilberto Quintero, que es un pastor de la Iglesia Asamblea de Dios, y así sucesivamente. Pero el señor Salvarragán solo se declaraba bautista y no más. Entonces, nosotros conocemos que hay una apologista de las redes sociales, la señora Betty Valenzuela, con el cual nos hemos unido los dos, porque la señora Betty Valenzuela hizo una investigación que es pública, nada personal, y la señora Betty Valenzuela pudo averiguar que algo que tenía oculto el señor Salvarragán, algo que no quería que se supiera, es que él tiene una iglesia, que no es nada malo, es una iglesia que se llama Iglesia Bíblica del Pacífico, en la ciudad de Apaxingán, estado de Michoacán, México, y que esa iglesia ha sido fundada no más de hace 30, 40 años atrás por el señor pastor Bernardo Osorio. Quiero aclarar que no hay nada en este video, ni en esta declaración, ni contra el pastor Bernardo Osorio, ni contra la congregación del señor Salvarragán, al cual él dio a conocer
de una manera pública que él es ministro de la palabra de esta iglesia, que es su afinidad religiosa. No voy a hacer énfasis en esta cuestión porque esto ya se ha hablado mucho. Lo que sí hay que resaltar es que con esa investigación el señor Salvarragán queda en una posición muy baja. ¿Por qué razón? Porque él hace críticas a la Iglesia Católica durante 21 siglos, sobre todo al tema del papado. Hemos visto, y los que siguen al señor Salvarragán en su canal, que ya conocemos siempre la postura del señor Salvarragán, entonces, donde para él todo en la Iglesia Católica son falsificaciones, todo han sido guerras, crímenes, malos papas, y tres de las cosas que siempre lo ha dicho y que lo conocemos, pues ya nos lo aprendimos de memoria, es que él resalta, por ejemplo, en el papado, en la sucesión apostólica, que en algunas listas hay unos papas de más y otros de menos, pero eso no puede con él desquebrajar la idea que el Papa Francisco viene desde Pedro y Pablo hace 21 siglos, eso no lo puede determinar, que haya una lista de más, que entonces que Cartago Bolivariano, entonces él hace todo un esquema, entonces se va a historiadores católicos, entonces la enciclopedia bíblica, la enciclopedia británica, hace sus documentos, entonces al mundo protestante lo tiene completamente anonadado porque él es el gran investigador. Otro de los puntos fuertes del señor Salvarragán que nos hemos dado cuenta es que él cree que nosotros no sabemos que en ese transcurrir humano de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es divina por Jesucristo y humana por nosotros, han habido, como siempre lo he dicho yo, y que lo dijo el Papa San Juan Pablo II, luces y sombras. Él solamente se dedica a buscar son las sombras. Entonces, nos tiene también ya acostumbrados a decir, por ejemplo, que hay algunos documentos que son falsos para apoyar que lastimosamente en el transcurso de la historia los papas tuvieron no solamente poder temporal, sino también poder espiritual. Jesucristo lo llamó solamente a poder espiritual, cuando lo dijo a Pedro, pescador de hombres. Como somos una iglesia que también es parte humana, pero con la asistencia del Espíritu Santo que nunca se ha acabado, nunca, esa es la mayor prueba de que la Iglesia Católica sigue en pie, es que a pesar de esos escándalos, a pesar de inquisiciones, a pesar de cruzadas, a pesar de malos papas, de todas estas cosas, sigue firme. Y entonces el señor Barragán, otro de sus caballitos de batalla, es decir, que hay un documento que se llama la falsa donación de Constantino, que es una leyenda que los mismos Iglesia Católica se dio cuenta que es una leyenda en el cual Constantino, porque ellos siempre quieren partir de la iglesia de Constantino, ellos tipos, por ejemplo, como decía Pastor Eduardo Gutiérrez, Salvo Barragán y muchos otros, ellos quieren hacer entender a la gente ese falso sofisma que la iglesia católica viene de Constantino, no tienen forma de probarlo, ni siquiera con el hito de Milán, pero entonces quieren hacer esa parte. Y entonces la falsa donación de Constantino es una leyenda en el cual se creía que el Papa Silvestre había bautizado a Constantino porque era leproso y que en compensación Constantino, que era el emperador romano, le dejó todo en Roma a él, todos sus palacios, todo su gobierno, y se fue a Constantinopla en Turquía, donde está la nueva sede. Y ese es un documento que se utilizó cuando los papas también en esa línea, sobre todo en la Edad Media, también tenían ese poder temporal. Eso también la Iglesia Católica lo sabe, los historiadores católicos lo sabemos, y él piensa que porque él hace eso, con eso va a caer la Iglesia Católica, con eso es el gran historiador y erudito. Y otro de esos documentos que no sabemos de memoria son los decretos pseudo-isidorianos, la misma época, la misma connotación, que eso es falsificación. Eso a decir, por ejemplo, que los concilios, los primeros credos de fe, los documentos de la Iglesia, el Décinger, los padres apostólicos, los padres tanto de Oriente como de Occidente, las catacumbas en Roma, las tumbas de Pedro y Pablo con sus diferentes inscripciones y muchas otras cosas que apoyan también la historicidad de la Iglesia Católica, eso para el señor Barragán queda a un lado. Entonces, cuando se da esta información, entonces el señor Barragán queda en una posición muy baja, porque ya no puede decir, mientras que la Iglesia Católica tiene 2000 años, la iglesia de Saúl Barragán tiene 30 años, mientras que la iglesia católica puede mostrar listas de obispos y no solamente eso, sus tumbas y muchas inscripciones, 267 obispos hasta llegar a Francisco,
el señor Salvarragán solamente puede mostrar que su iglesia tiene un solo pastor, que es el que mostramos anteriormente, solamente desde el punto de vista histórico. A raíz de esa información, entonces yo hice una nueva invitación al señor Salvarragán, porque a veces hacíamos debates de vez en cuando, tuvimos casi un total de 14, 15 debates, y mientras él se dedicó a esa otra parte de ser un canal contra la Iglesia Católica 1, yo me dedicaba a otras cosas. Últimamente, que me ha dedicado también a hacer video reacción, sobre todo a una línea, como es, por ejemplo, alguien que también se ha hecho muy cercano a esa misma posición, que es el apologista Edgar Pacheco, y algunos debates. Entonces empecé yo a hacer video reacciones sobre temas que tienen que ver con historia, con teología, y ha gustado mucho. Con lo de Betty Valenzuela ha sido un boom, el canal ha crecido, he tenido un apoyo enorme de mis hermanos católicos que se han sentido identificados. Ustedes han visto toda la serie que he hecho, los videos también por parte de Betty Valenzuela, siempre más que todo en esa línea de lo que es la parte académica y con todo lo relacionado sobre el particular. Reconozco que de pronto se me fue un poco la mano con el señor Salvarragán, reconozco, pido excusas porque no es nada personal, pero de todas maneras hubo también de parte del equipo del señor Salvarragán, hubo unas acusaciones muy serias, porque él llamaba a una apologética nada personal, solamente de orden histórico, bíblico, teológico, que es lo que voy a hacer yo. Mientras que yo reconocí algunas de las faltas, ustedes vean en el canal, yo pido excusas por esta cuestión, pido excusas por esta otra cuestión. En el canal de él, uno de sus apologistas, que es el señor Carlos Manuel Veloz, delante de Salvarragán, en el cual decía que nada personal, empezó a decir que la señora Betty Valenzuela era, y así lo dijo, que es un irrespeto, era como una gran vampiresa, que todo es como, o sea, que la apologética católica en la unión que hemos hecho, Betty Valenzuela y mi persona, con esta nueva información, el señor Carlos Manuel Veloz, que es como decir el comunicador social de la plataforma, el señor Salvarragán, dice entonces que eso es algo como de tinieblas, como de maldad, como algo oscuro, en el cual la señora Betty Valenzuela me inyectó a mí un veneno y que en este momento yo me he convertido en el apologista vampiro católico en las redes sociales. Y yo me pregunto, ¿eso es lo que el señor Salvarragán dice que no es personal? Y nunca ha pedido excusas de eso pasó en la transmisión con el señor Carlos Manuel Veloz. Y su otro amigo, el señor Cristian Izquierdo, que también vamos a hablar de él, en el último video, al referirse al Papa Francisco, dijo Pachito. Entonces, el Papa Francisco no es Pachito, no es Pachito el abuelito, es el Papa Francisco. Por ahí empezamos entonces mi persona a decir, bueno, ¿qué clase de apologética vamos a hacer? Yo quiero seguir la apologética que está diciendo el señor Barragán. Yo tengo los conocimientos necesarios, vuelvo a repetir, la paciencia de desquebrajar uno a uno todos los argumentos del señor Barragán en contra de la Iglesia Católica y aquí vamos a ver. Por lo tanto, este es el último video general de todo lo que ha pasado y que los invito. Y gracias a todas las personas que se han unido, gracias a las personas que están en este momento conectadas, a mis hermanos católicos, denle un me gusta, compartan esta información, ha sido viral y quiero que siga siendo acá. Este canal no es monetizado, no va a estar monetizado. Este canal ahora se va a dedicar casi 100% a esa línea de ir respondiendo a la parte anticatólica, pero sin llegar ni a lo personal, ni a lo ofensivo, ni a lo sarcástico, ni a ninguna de esas líneas, porque siempre mi línea va a ser la misma. Ahora, entonces nos vamos a lo que ya la parte de, como dijo ya el señor Barragán, haciendo esas debidas aclaraciones, cosa que nunca me pidió excusa a mi persona, pero ahí quedó. Ustedes pueden mirar toda la serie, los 6 videos y la reacción positiva que ha tenido. Una de las cosas que más le ha dolido y que más le ha ardido al señor Barragán es precisamente eso. Y sobre todo el doble discurso que él maneja. Porque empezó a comunicarse conmigo, hizo una cantidad de cosas. En el lado que me escribía con un valle de lágrimas, una cantidad, y cuando veía las transmisiones, otra vez lo contrario, vamos a seguir contra la Iglesia Católica, esa es la línea, ese es mi canal, y yo me quedaba aterrado y decía, bueno, me escribe una cosa y aparece otra, pero bueno, eso se lo dejamos al señor Salvarragán. Vamos entonces a la parte que tiene que ver con las acusaciones de Salvarragán. Él dice que para él, en la apologética, la Iglesia Católica es Vaina la Grande, que eso para él es solamente apologético,
O sea, él no, para él no es ofensivo que para mí como católico y mis hermanos católicos que me están aquí apoyando, nuestra iglesia católica, que es la sede madre, ahí está, la parroquia de parroquias, que es la parroquia de San Pedro en Vaticano. Si vamos al contexto que él solamente es apologético, entonces ahí sería la gran guarida de demonios. La iglesia católica, la sede, sería la gran sinagoga de Satanás, porque ese es el contexto bíblico y teológico. La que embriaga con la sangre de los mártires, la que se emborracha y se prostituye con los gobernantes del mundo, que eso fue lo que él mismo volvió a decir en su última clase. Él sigue diciendo abierta y tajantemente, pase lo que pase y véngase lo que venga, que él sigue pensando que la iglesia católica es la gran ramera, la prostituta, la sede guarida de demonios, y que también, sin ningún reparo, al ir unido a eso, pues evidentemente, como usted ve acá, el Papa Francisco, que merecería respeto, porque es una persona también tan mayor y casi la misma de su pastor no se puede tocar. Su iglesia es algo personal, que es ese cuento que ha querido meter a su audiencia, pero la iglesia católica, nuestra sede, y el Papa Francisco, como usted ve, ese sí es hereje, este sí es el hijo de perdición, este es el anticristo, este es el gran enemigo de Dios, es el líder que va a llevar a todos los católicos al infierno porque somos idólatras, porque somos mariólatras, porque estamos en el pecado, porque es el hijo de perdición. Ese es el mensaje. Él dice, eso es solo teológico. No, eso no es solo teológico, eso es teológico y es personal, porque usted se metió de una manera abierta, pase lo que pase, usted está haciendo un desafío a nosotros los católicos con este tipo de publicaciones. Y ahí ustedes ven al señor Barragán abajo, nueva blasfemia contra Jesucristo del Papa Roma, y ahí aparece herejía. ¿Qué sentiría el señor Barragán si durante 4 años le hubieran hecho lo mismo? Si durante 4 años se le hubiera hecho lo mismo al señor Bernardo So y a su iglesia, de una manera continua, una afrenta, lo mismo. Ese señor es un falso pastor, es un pastor lobo, ese es el aborto Lutero, y su iglesia es un changarro, su iglesia es una secta, su iglesia es simplemente un garaje. ¿Ustedes creen que el señor Sabargán, como ministro de culto, se sentiría contento? Eso sería para risas, para decir no pasa nada, eso no tiene que ver lo uno con lo otro. Entonces, eso es lo que trata él de hacer ver a su audiencia, ese falso discurso, porque siempre sale pues con carita inocente, que él es el santo, él es el perseguido, y estamos viendo la decaída de Sal Barragán, porque me he dedicado a todo lo que él está haciendo contra la Iglesia Católica, se lo he ido respondiendo. Lo que yo he hecho ya en respuesta es demostrar, primero desde el punto de vista bíblico, que la Iglesia Católica no tiene nada que ver con esa Babilonia grande que se menciona en Apocalipsis 17 y 18, y que ese anticristo, ese hijo de perdición, o esa gran bestia que se menciona también en Apocalipsis, no es el Papa Francisco, sino que tiene otro contexto. En el día de hoy, incluso de las fuentes que él dijo la otra vez en uno de sus en vivos, permítame, gracias a todas las personas, en este momento hay 144 personas. Por favor, no olviden denme un me gusta, compartan esta información. Yo le mostraba Biblias de estudio que dicen lo contrario, y para él eso como que no es tan importante. Para él lo importante son sus fuentes de información, para él lo importante es solamente lo que él muestra, pero la otra parte no. Ya había mostrado una Biblia de Estudio Bautista Mundo Hispano, y otras Biblias. Hoy voy a utilizar otra Biblia, y de las más importantes, porque que no sea lo que yo diga, que no sea que yo venga a citar aquí al Catecismo de la Iglesia o alguna Biblia católica. Si al señor Salvarragán le parece que una Biblia de estas no es de peso, que es la Biblia de Estudio Matthews Henry, ampliada y de todos los tiempos, en físico, como me gusta a mí, una Biblia que tiene notas, porque son Biblias de estudio, son precisamente para eso, para complementar. No es lo que piensa un simple apologista en las redes sociales, anticatólico, sino que vamos a ir a eruditos. Si vamos a hablar de que quién tiene la razón, o yo o él, de algo que es bíblico, porque eso está en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, pues que sean los mismos biblistas, teólogos, historiadores, pastores protestantes, que nos digan cuál de las dos tiene la razón. En esta Biblia aparece en su contraportada las explicaciones de todo lo que contiene la Biblia y el gran equipo que la conforma.
Tiene, por ejemplo, notas filológicas, tiene notas históricas y contextuales, tiene notas doctrinales y también tiene notas exegéticas y devocionales. Esta gran Biblia de estudio que solo se consigue por internet, fue hecha con los mejores autores evangélicos de los últimos siglos, partiendo desde Lutero, Calvino, siguiendo con los llamados puritanos, en cuyas tradiciones se inscribe Matthews Henry, y continuando con los grandes eruditos evangélicos de ayer y hoy, Karl Klein, Franz Denisch para el Antiguo Testamento y A.T. Robertson para el Nuevo Testamento. Aparte de eso, más de 100 autores evangélicos relevantes que han sido faro y bendición de los últimos siglos, unidos a esta Biblia de estudio devocional y exegética, que le hacen una fuente de inspiración espiritual y también una gran auxilio de consulta de estudio bíblico. O sea, esto no es importante. Esto para el señor Salvarragán no tiene peso, porque estos eruditos le llevan la contraria a él. Estos eruditos no dicen lo que dice Salvarragán en sus transmisiones, porque él decía que él es el gran erudito, él es el gran PhD en historia, él es el que conoce solamente el catolicismo, solamente sus referencias son las únicas que valen. Y si nosotros nos vamos a esta Biblia de estudio, cuando vamos a hablar del libro de Apocalipsis en el capítulo 17, versículo 1, donde dice en el particular qué es lo que se hace referencia. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Para el señor Salvarragán es la Iglesia Católica, como vimos. Para mí, vamos a mirar a ver qué es: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu en desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemios, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba cubierta de púrpura y escarlata, y adorada de oro y piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación. Lo más importante, dice el versículo 5, y sobre la frente un nombre escrito, un misterio, que es para descifrar: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6, vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la que vi, quedó asombrada de gran asombro. Entonces, hasta ahí la cuestión es, para el señor Salvarragán, eso es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿no? No solamente el contexto como tal teológico, sino la ofensa y la forma como él se está dirigiendo a nuestra iglesia, porque lo dice abiertamente. Pero si nosotros vamos a las explicaciones a pie de página, que esta vez no voy a ponerme a mostrar ni nada, porque aquí está, no necesito volver otra vez a lo que siempre he hecho. La gente ya me conoce y sabe que por ética cristiana siempre digo las cosas como son. Y entonces me doy cuenta de que estos biblistas, que son de porte protestante, vamos a ver a quién le dan la razón: si al señor Salvarragán con su celo anticatólico y su perjuicio, o realmente da un criterio más de lo que es el criterio bíblico, desde la exégesis, desde el contexto histórico, desde lo que es el mismo género literario. Pues resulta que estos eruditos, que no son cualquier tipo de eruditos, dicen al particular en las notas exegéticas y sobre las mismas. Aquí son solamente notas exegéticas y devocionales. Dice al pie de la letra, en la página 2126, mujer sentada sobre una bestia escarlata. La ciudad ramera es ¿cuál? El Vaticano, la sede central del Papa. No, es Roma. ¿Pero cuál Roma? Vamos a mirar cuál Roma. Dice: se sienta cabalgando sobre esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Es poder romano mundial. A.T. Robertson. Esta mujer está diseñada deliberadamente como imagen antiética de la mujer de Apocalipsis 12. La otra mujer, que sería la iglesia para muchos, símbolo de la iglesia de Dios. Apocalipsis 12 es la antítesis de esta mujer, que es la gran ramera, que es la pecadora, como también de otra figura simbólica de mujer, por la que más adelante se expresa la relación de la iglesia con Jesucristo. Hay una relación estrecha entre la iglesia y Jesucristo desde hace 2000 años atrás. Ese es el contexto histórico. La figura también de la esposa del Cordero. Es interesante todo este ambiente que nos da, y nos da también no solamente Apocalipsis 12, sino también eclesiológicamente Apocalipsis 21, 9 y siguiente. Ahora, dice también en otra página explicación, la referencia 3.1, 351, dice: un misterio. De esta manera, Juan, que fue el que escribió,
Juan el apóstol en la isla de Patmos en su destierro, hacia el año 96-98 en la isla de Patmos, cuando fue desterrado por el emperador Domiciano, dice, declara que no se refiere a la Babilonia histórica, o sea, la Babilonia del Antiguo Testamento, que entonces había pasado a la historia. Se trata más bien de un seudónimo bajo el cual se oculta una ciudad de los tiempos históricos de Juan, o sea, de la época de Juan, o sea, del siglo primero, no el siglo XXI hoy en día con el Papa Francisco y la Iglesia Católica en su sede, como habíamos de San Pedro en el Vaticano. En concreto, se alude a la Roma, capital del Imperio Romano, que es el culto también que se le da al emperador, imponiendo la fuerza a todos sus súbditos, un culto idolátrico. El culto idolátrico que se le da al emperador Nerón, a los otros emperadores, como hijos de los dioses, en ese politeísmo, donde matan a los primeros cristianos, en esas persecuciones murieron Pedro y Pablo, el uno, sabemos, crucificado boca abajo, en la colina vaticana, que es donde actualmente está la sede de la Iglesia Católica. Pablo también decapitado por ser ciudadano romano. También está en otra basílica católica, San Pablo Extramuros. El mismo Ignacio de Antioquía, discípulo de ellos, devorado también en el circo máximo por los leones. Y ese es el contexto de los bacanales que hacía Nerón cuando crucificaba a los cristianos por las noches y se salían en sus caballos, las guerras de gladiadores, su vida corrupta y moral y de los otros emperadores en ese ambiente. Entonces, hasta el momento, ustedes son testigos. ¿Quién es el que está mostrando desde el punto de vista que estamos viendo, solamente de erudición, si realmente la iglesia Babilonia la Grande es la iglesia católica, como lo dice el señor Barragán, o por el contrario, con sus mismos eruditos, dicen que es Babilonia la Grande? Falta lo otro. Entonces, ¿quién es la gran bestia que se menciona también en ese mismo libro? ¿Será que es el Papa Francisco? Que el señor Barragán dice que eso no es personal, que ese sí es la gran bestia, el hombre de perdición, el hombre de pecado, así se refiere a nuestro líder religioso, pero eso para él, eso es solamente apologético, no, señor Barragán, eso no es apologético, eso tiene también que ver con alguien que para nosotros es importante, alguien al cual usted está respetando, alguien al cual usted no tiene ningún reparo, así usted salga pues que como ya nos tiene acostumbrados a hablar muy pausadamente, muy calmamente, no, eso es una ofrenda, eso es una, usted mismo lo dijo, es una guerra espiritual que usted le ha declarado a todos los católicos y que aquí yo me hago la tarea de demostrar lo contrario. Y yo he dicho y lo digo y lo sostengo, que para mí personalmente es el emperador Nerón. Yo tengo también el derecho de decir eso. Si el señor Barragán dice que es el Papa Francisco, pues eso que lo tiene que probar él. Yo digo que es el emperador Nerón. Ahora, ¿cómo lo pruebo yo? Otra vez, vamos a probarlo con otra Biblia, que es esta. Ustedes pueden mirar y mire bien que son evangélicas, ¿no? Dice Reina Valera, Biblia de estudio tras la huella del Mesías. Explora las escrituras en el contexto cultural, religioso, histórico de la iglesia primitiva y el judaísmo de la época, de Ken Dawson, que es un pastor, un historiador y un arqueólogo. Y aquí aparecen todas las notas que conforman esta Biblia de estudio, que yo la puedo tener en físico. Entre otras, aclara, por ejemplo, que las notas de estudio ofrecen explicaciones complementarias sobre las escrituras e incorporan escritos de autores de la iglesia primitiva, rabinos y fuentes extrabíblicas. Estas notas presentan comentarios, plantean preguntas que mueven la reflexión sobre el texto de los tiempos bíblicos. Los artículos abordan el texto profundizando en los pasajes de la escritura. El estudio de la palabra clave ayuda a entender los términos hebreos y explora también sus significados. Estas son las referencias que aparecen en esta Biblia de estudio tras las huellas del Mesías, y aquí aparece una corta biografía de su autor, ¿no? Su autor que aparece ahí, vamos a mirar si tiene peso, ¿no? Porque pues hay que mostrarle al señor Barragán que esto no es lo que él piensa, esto es lo que él y su equipo, que son solamente apologistas, ninguno tiene títulos de Biblia, ninguno ha estudiado una facultad de teología, ninguno es experto pues en griego ni en hebreo, ninguno enseña en un instituto de teología, ninguno ha escrito un artículo que tenga academia o que sea un referente sobre lo que es la exégesis bíblica. Ken Dawson se ha desempeñado como pastor de enseñanza en la iglesia bíblica de Marcin de Granville en Michigan, donde sirvió inicialmente como director de adoración. Ha participado en programas sobre asuntos bíblicos. ¿En dónde? ¿En los programas de señor Barragán? No, en History Channel y en Discovery Channel. ¿Es alguien de peso? ¿Es alguien, es un referente a nivel mundial? Tras obtener su diplomatura universitaria en la Universidad de Kent, no en la Universidad
virtual del señor Zalbarragán, vivió y estudió en Israel. ¿En dónde? Vivió y estudió en Israel. ¿Usted, señor Zalbarragán, ha ido alguna vez a Israel para mirar sus investigaciones y todo lo que usted dice? Donde obtuvo la maestría en Geografía e Historia del periodo del Primer Templo por la Universidad de Jerusalén. ¿La Universidad de qué? La Universidad de Jerusalén. Aparte de eso, también estudió religión comparada en la escuela de Roosevelt International y en la Universidad Hebrea. Ken se enamoró de los estudios bíblicos en Israel, pues ha estado mucho tiempo allá y tuvo privilegio de aprender de eruditos judíos y cristianos. Tras un tiempo en Israel regresó a Estados Unidos para enseñar religión y Biblia en escuelas secundarias antes de responder al llamado de Dios al pastorado. Actualmente mantiene su vínculo con Tierra Santa dirigiendo viajes por Israel que combina con el estudio de la oración inspirando en la antigua disciplina de peregrinación espiritual. Ken vive en Rush Race, Michigan con su esposa y sus 3 hijos. O sea, esta es una joya de Biblia y como lo mostré anteriormente, ustedes pueden mirar, esto no es cualquier cosa, estos son Biblias donde él da diferente información, explicaciones, ¿eh? Da cuestiones de orden geográfica, arqueológica. Si esto tiene más peso que uno de los que salió allá en la noche, un apologista argentino que no sé si este señor que empezó a contradecirme, pues miren el video, tiene más peso que un erudito sobre el particular, porque salió uno de los equipos de señor Barragán diciendo que eso que estoy hablando yo, que vamos a ver, de el emperador, no, para él eso no tiene ninguna importancia, pero este es el apologista del equipo de señor Barragán, no tiene este peso. A mí me tiene que mostrar alguien de un peso así como esto. Esto es lo que yo necesito para que la gente mire a ver a quién le vamos a creer. Me parece Judas, y así es. Toda de la Biblia es por este mismo estilo. Eso es lo que el señor Zalbarragán ha tratado de restarle importancia, porque pues sabe que pues ahí tendrá que mostrar también lo contrario, ¿no? Yo estoy esperando la Biblia de estudio del señor Zalbarragán, la Biblia de estudio del señor Barragán, donde diga, ojo bien, esa es la tarea que nunca supo, donde diga que en Apocalipsis 17 es la Iglesia Católica Apostólica Romana en la sede del Vaticano. Y que esta referencia que vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 13, ya entrando en materia, donde dice en el versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que en este caso para el señor Zalbarragán sería el Papa Francisco, ¿no? Pues es un número de hombre y su número es 666. Bueno, vamos a mirar a ver, por lo menos de este erudito, ¿no? Por lo menos de este erudito. Ya lo que diga los apologistas del canal del señor Barragán, pues allá ellos y su canal y la secta barraganiana, si le creen o no le creen. Pero dice este erudito, si me apoya o no para decir que es el emperador Nerón César. Dice así, página 1664, sobre el particular, dice 666. Lo más probable, de acuerdo a un criterio, es que Juan está empleando una técnica interpretativa judía llamada gematría. La gematría bíblica es que cada número de la Biblia tiene un significado. Por ejemplo, 3, la Trinidad; 7, perfección; 1000, plenitud. En este caso, 666 es la antítesis de la 7, el 7 que es perfección. Dice que utiliza el valor numérico de las letras hebreas para esconder un relato significativo. Ahora, vamos a ver si tuvo más peso un apologista del grupo del señor Barragán que no tiene nada de Biblia, de estudios universitarios, ni sabe griego, ni nunca ha ido a Israel, ni nunca ha escrito nada, o este erudito de una Biblia de esto, porque es que estas Biblias no se venden a la vuelta de la esquina. Esto no se vende en lo que llama el mercado de pulgas, que cuando usted va el domingo y recoge ahí en la calle y usted compra. No, dice este erudito, el valor numérico corresponde al nombre de Nerón César o Nerón Kaiser, como vemos ahí. Aquí le respondo. En hebreo 666, durante este periodo, monedas en Éfeso, aquí vamos también a la historia y a la arqueología, en Sardis y en la Odisea, llevan la inscripción Nerón Kaiser. Esta interpretación es una posibilidad que para muchos eruditos tiene peso. Por lo tanto, no es, vuelvo a repetir, no es la última palabra, pero da a entender muchos eruditos que en ese ambiente histórico, cultural y religioso se refería al emperador Nerón, que era conocido como Nerón Kaiser, la gran bestia, así se le decía, el que perseguía, el que mataba a los cristianos. Entonces, hasta ahí
está el protestante. Ahora, que el señor Salvarragán muestre, no es su equipo, no, yo quiero la Biblia, una Biblia de estudio como este peso, una Biblia donde él me diga en la referencia a pie de página que lo que él nos ha dicho siempre, el cuento chino, él tiene un peso, que la iglesia, que Babilonia la Grande, que diga así textualmente, Babilonia la Grande es la iglesia católica apostólica, eso es, y que la gran bestia, el anticristo, diga así, es el Papa Francisco. Eso es lo que nosotros le hemos estado pidiendo. Aparte de eso, entonces me voy yo en investigación y salto ya a lo que es la reforma protestante, porque del contexto histórico vamos entonces a la época de la reforma protestante, que es donde nosotros vemos acá, y esos son de mis videos. En esa época, en el siglo XVI, también lo expliqué, donde hubo excomuniones, matanzas, inquisiciones. Al Papa también se le acusaba como el anticristo. Como aparece esta lámina, es de mi biblioteca privada y es una lámina del año 1520, donde se representaba al Papa como el anticristo. Y eso es donde entonces hago la conexión. Ya vemos que históricamente no tiene nada que ver, pero en la reforma protestante sí. Y no solamente eso, sino que me voy a la tarea como buen investigador muy juicioso de hablar, por ejemplo, de los padres de la reforma en ese ambiente. Y coloco las referencias, porque eso es, miran ustedes ahí, de mi video anterior, donde coloco que Martín Lutero y su teólogo de cabecera, Felipe Melanto, sí creían que el papado, que en esa época era el León X, era el anticristo. Eso es lo que yo también he aceptado. Aquí también está Juan Calvino, el primero del ala luterana en Alemania, Juan Calvino francés del ala reformada, el otro gran baluarte de la reforma, pensaba lo mismo, que el Papa era el anticristo, o sea, el Papa como institución y también como alguien que era un dirigente, porque no es solamente el anticristo, o sea, si usted me va a decir que hoy en día el Papa es el anticristo, usted tiene que, si hace la conexión, pues evidentemente es una institución, en este caso sería el Papa Francisco. Y otro que fue Juan Knox, que fue un sacerdote, acordemos que Lutero, Lutero fue un sacerdote y un monje agustino, doctor en Sagradas Escrituras, en teología y profesor en Sagradas Escrituras. Felipe Melanzos fue un teólogo, Juan Calvino fue un teólogo francés y John Knox, que dio origen a los puritanos, también fue un ex sacerdote católico. O sea, aquí lo que yo mostré es que desde el punto de vista histórico, le doy la razón, ¿sí? El punto de vista histórico es que para esa época, tanto en estas iglesias de la Reforma, cosa que no es la iglesia de él, porque la iglesia de él, neoevangélica y neopentecostal, o neoevangélica y neobautista, es de hace 30 años. O sea, él, ni la iglesia bíblica unida, ni el pastor Bernardo Soros tienen velas en este entierro, porque él representa esa iglesia, o sea, el señor Salvarragán es un ministro de esa iglesia. Entonces, como su iglesia no tiene nada que ver, yo tengo que rastrear es los orígenes de la reforma protestante, que en este caso, por ejemplo, Lutero, Calvino, Zwinglio, ¿no? Con esas iglesias históricas que fueron las que proclamaron que el Papa era el anticristo. Ahora, aparte de eso, me voy a la Confesión de Fe de Westminster, porque yo hago todo el trabajo y la vamos a sacar de la Biblia de estudio de la herencia reformada. Otra Biblia, nada más y nada menos, Biblia de estudio. Y nosotros volví a mostrar que eso también está en la Confesión de Fe de Westminster. Ustedes ven acá, Confesión de Fe de Westminster del año 1647, que tiene que ver con lo que fue la iglesia anglicana en Inglaterra con Enrique VIII y después con lo que fue Calvino y la Reforma. Para esa época, ¿para qué época? Vamos a mirar, año 1647, no año 2023. Dice, cuando hablan sobre el capítulo 25 sobre la iglesia, ahí aparece capítulo 25 sobre la iglesia. Si nosotros vamos a ver el numeral 6, para esa época, al pie de la letra, no hay más cabeza de la iglesia que el Señor Jesucristo. No puede en ningún sentido el Papa de Roma, ese es el contexto histórico, ser cabeza de la misma, sino que aquel anticristo, que es lo mismo que cree el señor Salvarragán, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se exalta en la iglesia contra Dios y contra todo lo que se llama Dios. Y da pues las citas bíblicas que ya hemos visto anteriormente. Esto yo lo acepto. Y en esto, Salvarragán y mi persona estamos a la par, estamos igual. Lo que yo le dije al señor Salvarragán, y es donde él aquí ha hecho sus maromas, sus piruetas, eso pues me cepilló,
trató de hacer por todos los lados, es que yo le hice una pregunta que es la siguiente. Ese ambiente de la reforma protestante en el cual usted no tiene nada que ver ni su iglesia, usted me puede mostrar que hoy en día las iglesias históricas de la reforma, o sea, luteranos, calvinistas, reformados, puritanos o evangélicos de la época, referentes a estos personajes, hoy en día ellos piensan que el Papa, en este caso que el Papa Francisco, es el anticristo. Eso es lo que yo le pregunté al señor Barragán. Eso es. No su opinión personal, no su fanatismo y su celo anticatólico. Esa es la pregunta que yo le hice. Usted me puede mostrar que esas referencias del siglo XVI hoy en día son iguales. Entonces te hago como referencia nada más y nada menos que algo que tiene que hoy en día. El Papa Francisco con el líder máximo, que lo estaba diciendo, el arzobispo de Canterbury, Dustin Welby, bendiciendo al Papa. Esto es lo que hoy en día vive la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana, completamente contra lo que vimos en el siglo XVI. Que él decía que esto no le gusta, que le conviene, eso no es problema mío, ni eso es problema suyo, porque su iglesia no tiene este vínculo histórico. Entonces, su opinión sobre el particular, eso a nadie le importa. Pero, señor Salvarra, usted tiene que demostrar lo que nunca hizo, que actualmente la Iglesia Anglicana o la Iglesia Luterana o la Iglesia Calvinista o la Iglesia Reformada haya un documento, que es lo que yo le pregunté a usted por todas partes, que me muestre un documento, que me muestre un historiador, que me muestre un erudito bíblico, que muestre a alguien de referente de estas iglesias donde diga textualmente en un comunicado, en un video, en un libro, en una conferencia, que el Papa Francisco es el anticristo y que la Iglesia Católica Apostólica Romana es Babilonia la Grande. Eso no lo demostró por ningún lado, se fue por un lado, que entonces señor Salvarra, sí, es muy chistoso, que los lefebristas, no se lo tienen nada que ver, que los sevacantistas, hasta tocó una profecía de la Virgen de la Salé, que eso para él no le importa y que no dice que el Papa Francisco es el anticristo. Pero de todo eso, mis hermanos y amigos, oiga, en realidad, de lo que va a ser como un punto negro en la hoja de vida del señor Salvarragán, ante todo eso y ante ante todo que quería pues desviar la atención, para alguien que estamos acostumbrados, como decíamos, a que él nos muestre su biblioteca virtual Logos Kalos, que como no lo apoya, como no pudo tener ninguna referencia en la Biblia Logos Kalos, o la Nueva Enciclopedia Británica, o la Enciclopedia Católica, o algunos de esos eruditos que él cita, tanto católicos como protestantes, del mundo moderno, de hoy en día, como ninguno le dio la talla, como ninguno pudo él demostrar. Entonces vamos a mirar a ver con quién va a apoyar. Mientras que yo me fui, permítame otra vez, mientras que yo me voy con esto, mientras que yo me apoyo con esto, mientras que yo me apoyo con esto, y mientras que yo me apoyo con esto, para que ustedes vean, veamos a ver quién es para el señor Salvarragán el referente número uno que sí nos va a demostrar a su audiencia, allá a la secta de los barraganianos y a los católicos, que él dice que los tiene descrestados, que nos da en la cabeza, que él es el azote de los católicos. Veamos a ver el referente del señor Salvarragán. Vamos a poner al señor Rafael Díaz para que vean qué es lo que opina Rafael Díaz. Si Rafael Díaz está de acuerdo con Guido Rojas o Rafael Díaz está de acuerdo con Salvador Barragán. Vamos a ver. Hablando de Benedicto XVI. En el 2015, ya los voy a poner en contexto, pero en el 2015, Benedicto... Notemos que Guido Rojas habló del anticristo. Sí, habló del anticristo y decía que el anticristo, que no era el pontífice romano, que eso era de antaño, que eso era el antepasado, que yo estaba desactualizado, que eso no podía suceder hoy en día por el movimiento ecuménico, que él exalta a Billy Graham, que él exalta a otros pastores reconocidos, etcétera, etcétera. Toda la retórica que se aventó Guido Rojas. Pero vamos a ver qué dice un católico. Y un católico que tiene las credenciales para predicar la fe católica. Un católico que tiene las credenciales y los permisos para predicar la fe católica. Ahí hicieron alguna campaña en contra de Rafael Díaz, diciendo que el obispo no sé de qué ciudad le había quitado la licencia, etcétera. Pero es un católico y es una referencia como predicador para la Iglesia Católica.
Vean pues el señor Barragán, del que habla de eruditos, del que habla de historiadores, del que siempre habla de personas de peso, ¿con qué el señor Barragán iba a demostrarnos a nosotros los católicos y a su audiencia que el Papa es el anticristo con ese patán, con ese tipo que tiene una demanda por maltrato a la esposa? Un tipo que ni es católico y que nunca ha sido un referente de nada. Eso es completamente mentira, no engaña a la gente. Ese señor es un cismático, él niega la autoridad del Papa. Ese señor es un hereje, cree en el milenarismo. Ese señor no tiene credenciales de nada. Él es un bocón nomás, él nunca fue representante de nada. ¿De dónde sacó el señor Barragán esa cuestión? Quiere que le diga, usted que conoce, oiga, de verdad, el que conoce tanto la historia de la iglesia de cabo a rabo, mire a lo más bajo que pudo caer, irse a semejante tipeo. Mire, señor Zabarrán, ¿sabe quiénes son los referentes en la iglesia católica de doctrina? Esto, el Papa y los obispos, que llama el colegio apostólico, el Papa como representante del apóstol, hace usted le guste o no le guste, y los obispos como representantes, como nuestros pastores en cada ciudad. Ellos son los que tienen la tarea de gobernar, enseñar y santificar. Eso es la doctrina oficial de la iglesia católica. Por lo tanto, de verdad que es una vergüenza, fue una vergüenza para mí cuando de todos los argumentos que he escuchado durante 4 años, el señor Salvarán irse a esa cosa. Ahora, como la cosa estaba cada vez más peluda y veía pues que por un lado sacaba la cabeza y yo le daba, porque en este momento soy como un león que él tiene encadenado, que donde va y que la gente se ha dado cuenta y que cada vez, mire, aquí en este momento hay 230 personas, esto mañana va a ser viral, cada día mis hermanos católicos me están apoyando, cada día hasta personas evangélicas, hasta alguien de peso, que no puedo decir su nombre, que es un académico, que también es un escritor y que es un orador internacional, que es amigo mío, me dijo, Guido, a mí me duele que alguien como Sal Barragán diga que no es católico, diga que el Papa es el anticristo y que la Iglesia Católica valió en la gran. Pero entonces resultaba su otra ficha, como ya su vocero oficial, el señor Carlos Manuel Veloz, de una manera pues temeraria, de una manera que va en contra de todos los principios, dijo en plena transmisión, delante del señor Barragán, que la señora Betty Valenzuela es la gran vampiresa y que yo me voy a convertir en el gran vampiro de las redes sociales. Eso es teológico, ¿no? Eso sí es teológico, eso no es personal. Resulta que faltaba su alfil mayor, el que siempre lo ha acompañado en sus andanzas, como Don Quijote de la Mancha con Sancho Panza, que era el señor Cristian Izquierdo, que lo había dejado solo. Y el señor Cristian Izquierdo, como él había hecho anteriormente a Barragán, que los ortodoxos también tenían que ver que en ese embrollo, por eso decía de ortodoxos a protestantes. Entonces el señor Cristian Izquierdo le iba a tapar la espalda y él iba a tratar de salvar la poca dignidad y reputación que le cae al señor Barragán como apologista, que está completamente en el suelo. Y el señor Cristian Izquierdo saca este video, un video tendencioso, que dice Guido Rojas no conoce la ortodoxia. ¿Y quién le dijo al señor Cristian Izquierdo que el tema es la ortodoxia? ¿Quién le dijo usted? ¿Sabe cómo llama eso? Se llaman falacias distractoras. Esto se llama una cortina de humo. Iglesia ortodoxa declara al Papa anatema y anticristo. ¿Y quién dijo que el problema era con los ortodoxos? Aparte de eso, como ustedes ven allá, esa es la presentación que hace. Mientras que yo me fui solamente al lado ecuménico, hablando de los patriarcas principales, porque la iglesia ortodoxa es grandes patriarcas, mientras que yo me fui al lado ecuménico de hoy en día, solamente relación ecuménica, por responderle al señor Salvarán, porque eso no tiene nada que ver, cómo el Papa se ha reunido con los principales cabecillas de los patriarcas, como es el patriarcado de Constantinopla y el patriarcado de Rusia. El señor Cristian Izquierdo se va a este patriarca, que es un patriarca de segunda monta, patriarca bizantino, con una declaración que es del año 2013, no es del año 2023, ni como la imagen que presenté del arzobispo Dustin Belmi con el Papa, eso es de hace 2-3 años, no, sino que el señor Cristian Izquierdo, el gran erudito, el que acompaña en todas sus batallas, el señor Barragán, se fue a un patriarca con una declaración del año 2013. La misma estrategia rastrera que quisieron hacer en el canal de Barragán, tanto él como el señor Carlos Manuel Veloz contra Betty Valenzuela, con videos de hace un año, para tratar después como de volvernos a desunir, y que colocaron de pantalla algo que tampoco se retrataron, y eso sí no aparece al doctor Enuel Hernández, que eso lo vieron ustedes,
en contra mía, unas declaraciones más recientes, y ellos se fueron a videos de Betty Valenzuela y mi persona hace un año atrás. Y ese patriarca, a lo máximo que llegó a decir es que el Papa era anatema, y aprendimos algo nuevo, porque el señor Cristian Izquierdo aprendió también griego, decía en esa aclaración que el Papa es anatema, es decir, que está fuera de la comunión eclesial de los ortodoxos, y a mí eso me tiene sin cuidado, porque yo no soy ortodoxo. Al Papa Francisco eso no le interesa para nada. El Papa es católico, apostólico, romano, es otra sede. Pero lo que aparece ahí, entonces, lo que decía ese patriarca era Papa Francisco, y lo decía así el señor Cristian, anátema, anátema, anátema. Pero lo que no pudo mostrar el señor Cristian Izquierdo, y esa es la forma como ellos hacen la apologética, es que ese patriarca dijera Papa Francisco, anticristo, anticristo, eso no lo aparece. Y si ustedes creen que es mentir y que estoy difamando, vayan a ese video y miren a ver donde dice Iglesia Ortodoxa declara al Papa anatema de anticristo. Vean a ver si es otra parte de anticristo, en qué parte aparece en ese video. Vean a ver si esto no es tendencioso. Esta es la apologética que dice Salvador Barragán. Nuestra apologética es muy sana, nuestra apologética es muy transparente, nuestra apologética es solamente teología. Invito, vayan al señor a su canal y digan en qué parte ese patriarca y cualquier otro dijo que el Papa es el anticristo. ¿De dónde sacó el señor Cristian Izquierdo? Una persona que se declara bautista, una persona que está estudiando teología, una persona que es el gran erudito, que con el señor Barragán han hecho investigaciones y descubren cosas que la Iglesia Católica nunca dice a las personas. Y aquí no aparece el señor Barragán, o sea, como quien si el licenciado Guido Rojas a usted después lo refuta, usted cae solito, ¿no? Pero no es solamente eso, porque también lo que debía responder Salvador Barragán, quien nos dijera a la audiencia qué tiene que ver ortodoxos con protestantes, pues resulta que el señor Cristian Izquierdo, él sí se puso de vale, él sí va a dar a la audiencia cuál es la relación directa entre protestantes y ortodoxos contra el Papa. Mire bien la respuesta magistral del señor Cristian Izquierdo. Ponga mucho cuidado. Esa imagen era vinculante porque estaba el Papa Francisco, estaba el arzobispo de Canterbury y un dirigente de la iglesia presbiteriana. ¿Y esto tiene que ver qué? Esto tiene que ver con la reforma protestante. Y una de las pruebas que yo di, señor Barragán, era esto. Una de las pruebas que yo di es la confesión de fe de Westminster. Es un breve resumen de teológico apologético, el credo cristiano protestante, no ortodoxo, señor Barragán. Aquí empezó su primer martirio. Usted me tiene que explicar a su audiencia qué tiene que ver los ortodoxos con los protestantes calvinistas promulgados en el año de 1646. Bueno, vamos a responderle a nuestro amigo Guido Rojas, que bueno, él sigue pensando, ¿no? Nuestro amigo Guido Rojas sigue pensando que ortodoxos y católicos romanos siguen tomaditos de la mano, abrazándose y dándose besitos, ¿no? No, nada que ver, señor. ¿Sabe qué tiene que ver la iglesia evangélica en coincidencia un poco con la iglesia ortodoxa? Que vemos al catolicismo romano como anatema. Nosotros vemos al catolicismo romano como hereje, como herejía. Anatemas. Son anatemas. Ahora resulta que este muchachito, él es el representante, no sé cuáles iglesias, señor Cristian Izquierdo, cuáles iglesias evangélicas han unido en una declaración conjunta con los ortodoxos para decir que el Papa es anatema, y aparte de eso tiene que agregarle anticristo. Esa es la erudición, esa fue la forma como trató de salvar la poca reputación que le queda al señor Barragán, su jefe máximo, para decir que los ortodoxos y los protestantes es igual. Mire, ahora, dígale al señor que dice, ¿eso de dónde lo sacó él? Eso se lo sacó solamente de él, de su mismo celo anticatólico, de su mismo fanatismo, porque es igual que Salvar, es la misma línea. Bueno, pues, existe el Consejo Mundial de Iglesias, que es una reunión ecuménica que fue después de la Segunda Guerra Mundial. He explicado eso, su sede está en Ginebra, Suiza. Es también el único vínculo ecuménico entre ortodoxos y las principales iglesias cristianas. La invitación, señor Cristian, usted que es el erudito máximo, el que le gusta investigar, muestre usted si es que tiene el valor. Pues primero que todo, usted tiene que quitarle este título a su video, porque eso que dicen que es anticristo, eso se lo agregó usted. Eso se llama un juicio temerario y eso es un pecado.
Usted está mintiéndole a la gente solamente también por seguir la misma línea de su jefe máximo, Salvar. Eso usted no, eso es mentira. Eso de anticristo, eso es mentira. Y aparte de eso, tiene la segunda misión, ya como ustedes también me decían que ahora Guido responda. Entonces, bueno, y la segunda misión es muéstreme también el documento conjunto, cuáles iglesias evangélicas con cuáles patriarcados ortodoxos dicen que el Papa es anatema. Y no solamente eso, tiene que agregarle anticristo, porque aquí la cuestión es la palabra anticristo. Y yo le dije al señor Cristian Izquierdo, que después me llamó, me escribió, y que él sí quería debatir. Él mismo, que en un debate le pregunté yo, bueno, señor Cristo, usted que le gusta tanto los padres de la iglesia, usted que habla tanto de los padres, cosa que no tiene que ver con su iglesia, ¿no? Porque cuando ellos hablan de Jerónimo, de Irineo de León, de todos estos personajes del siglo IV, esos no son de la iglesia, esos son de la iglesia católica. Ellos que se apropian de ellos otra cosa, de la Didache, de Ignacio de Antioquía, Clemente, esos no son de ellos, esos son católicos, esos no son de ellos. Y le pregunté yo en el debate una vez a Cristian Izquierdo, cuando hablan pues de Jerónimo y la Vulgata, le dije, bueno, ¿Jerónimo era católico o era bautista de su iglesia en Perú? Porque es que Jerónimo fue un presbítero que aparte de eso fue el secretario del Papa Dámaso en Roma. Entonces pues yo dije, bueno, ¿y sabe cuál fue la respuesta magistral del señor Cristian Izquierdo? No, Jerónimo era un católico, pero no un católico como usted. Es como decirle que Moisés era judío, pero no tan judío como Juan el Bautista. Y aparte de eso, yo le dije, mire, señor Cristian, es que si usted se va a meter en esto porque usted no tiene nada que ver, para su próxima refutación ya no nos la va a hacer en griego, porque ya sabemos que anatema en griego es anátema, sino que la va a hacer en inglés, porque el señor Cristian Izquierdo es un gran erudito, él es un políglota, y él también es capaz de hacer refutaciones y debates en inglés. Entonces yo le dije, señor Cristian Izquierdo, si usted quiere meter otra la cucharada por defenderle a su Don Quijote, Sancho Panza, todo este embrollo en que está metido, entonces usted va a hacer una refutación en inglés. Y como todos sabemos que usted sabe inglés, aquí está la prueba, pongamos mucho cuidado. A continuación vamos a escuchar las lecciones del erudito, bautista, apologista, segundo al mando en la secta de los Pacheminions y también parte del grupo de los Miguelitos, enseñarnos inglés, porque él dice en un video revelador que yo, Rodrigo Calvo, no sé leer en inglés y que por eso perdí el debate con Pacheco. A continuación les vamos a dar esta gran lección de lenguas anglosajonas por parte del maestro y erudito Cristian Izquierdo. There is a great deal of evidence to show that there was not one of the fathers of the concils who did not think of the dogma in Aristotelian terms. Sigue diciendo este libro, there was certainly a feeling ultimately biblical that what was at stake was the distinctively Catholic character of the Eucharistic presencia, ¿no? De la presencia de la Eucaristía. Pero in order to insist on this distinctively Catholic quality, the fathers could not but express everything in contemporary terms. That is, in Aristotelian scholastic terms. ¿Qué quiere decir esto? Muchas gracias, Cristian. No sé qué sería del mundo si nos privaras de tu gran erudición. Bueno, quiero agradecerle a nuestro amigo Rodrigo Calvo que tomé de su canal. Saludo para él, saludo para mi hermana Betty Valenzuela. Este es el equipo del señor Salvaragán. Este es su máximo representante en cuestiones que tienen que ver con erudición, con lenguas griegas, con inglés. Ya vimos a su comunicador social también, diciendo que Betty Valenzuela es Jezabel, que yo soy el vampiro mayor. Ese es el equipo que conforma el señor Barragán. Ahora, otro autogolazo del señor Barragán es esto. Se fue también, dice, para tratar de refutarme a mí, dice lo que nunca ha querido mostrarme, que es el Papa como el anticristo, dice, ¿qué es lo que Guido no quiere que sepas de la biografía de los pontífices? ¿Quién le dijo a señor Barragán que el tema es lo de los pontífices? Estos son los videos que ha sacado él
para tratar de refutarme pura cortina de humo que no tiene nada que ver con el particular. Este es el gran apologista que es el azote de los católicos. Y ayer, pues lo máximo, entonces ayer ya se fue con todo, se fue pues con todo su equipo para tratar pues la última, la vencida. Y mire lo que dice ahí. ¿Quién es la bestia de Apocalipsis 13 según Guido Rojas? Bueno, ya le dije, para mí es Nerón. Que ustedes piensen lo que quieran. Entonces se fue con ese equipo, entonces aparecen sus peones máximos. Ese señor que se llama Gabriel Azar, con usted no es el problema, o sea que su opinión para mí no cuenta, pasa a un lado. Joel Muy, lo mismo, con usted no es el problema, a usted no le tengo que refutar nada. Y Cristian Izquierdo, el problema es con el que está ahí, que es Salvador Barragán. Entonces, otra vez, otro título tendencioso, desviando la atención, se llama cortina de humo. Y ahí el señor Barragán, lo mismo. ¿Sabe qué fue lo único que dijo el señor Barragán? Para demostrar lo que yo le pedí, se fue otra vez a Juan Calvino para decir que Juan Calvino sí decía que el Papa era el anticristo. Ahora, señor Barragán, ¿en qué momento usted va a terminar la tarea? Deje engañar a la gente, tenga más valor. Entonces dígame lo que yo le pregunté, ¿en qué momento hoy en día, señor Barragán, qué confesión de fe, qué erudito, qué biblista, qué teólogo, de cuáles iglesias? De su iglesia no, porque su iglesia no tiene nada que ver, de los luteranos, de los calvinistas, de los reformados, de los anglicanos, cree hoy en día lo que usted está diciendo, que el Papa Francisco, así con nombre propio, es el anticristo y que la Iglesia Católica Apostólica Romana es Babilonia la Grande. Eso fue lo que usted nunca pudo demostrar, ni con la ayuda de su Cristian Izquierdo, ni con su comunicador, ni siquiera ahorita con esta persona. O sea, ellos piensan que yo, y decían ahí, refute Guido Rojas quién es el anticristo. A mí me interesa un comino lo que ustedes quieran. Ya les dije que para mí es Nerón César. Si ustedes piensan lo contrario, lo siguen. Entonces, por tratar de salvar a Salvador Barragán, mira dónde se fueron. Dijo Salvador Barragán lo que yo le pedí, mostró hoy en día un erudito que dijera así textualmente, el Papa Francisco es el anticristo, la Iglesia Católica Babilonia la Grande no. Bueno, para finalizar, yo sí tengo la tabla, porque yo con esto cierro ya lo que hagan ellos y todo lo que más, aquí ya está, aquí están las evidencias. Lo que más le ardió al señor Barragán es todo el apoyo que he tenido, todos estos videos que ya tienen más audiencia que los de él. Y esta es la tabla de calificaciones finales del señor Barragán. Tabla de calificaciones del apologista Salvador Barragán. Primero, aquí está, vamos a mirar a ver, dice la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿es Babilonia la Grande? Reprobado, no lo pude mostrar. Segundo, el Papa Francisco es el anticristo, reprobado, no lo puede mostrar. Tercero, Iglesia Ortodoxa es lo mismo que Iglesia Reformada Protestante, reprobado. Cuatro, etimología de la palabra anatema es lo mismo que anticristo, reprobado. Bueno, ahí está. Bueno, ya con eso creo que es más que suficiente. Aquí están las evidencias. Yo con esto termino esta primera parte. Estas son mi conclusión final. No voy a decir absolutamente nada más. Ya el resto que salga mañana a decir lo otro, pero vuelvo a repetir. Yo no le voy a responder al señor Cristian Izquierdo porque con usted no es el problema. Yo no le voy a responder a ese señor otro Gabriel Afar porque con usted no es el problema. Yo no le voy a responder nada al señor Joel Muy porque con usted no es el problema. Al único que le iba a responder era al patrón de ustedes, que era el señor Salvador Barragán, que nunca pudo mostrar nada, que mostró otra vez solamente su sesgo, su fanatismo religioso, que para él el Papa Francisco es el anticristo, metiéndose con un líder espiritual para nosotros, y él dijo, véngase lo que se venga, yo no me retrato. Ven, mis amados amigos y hermanos, esta es mi conclusión. Ahora el señor Barragán dice que yo no tengo los suficientes conocimientos porque ya se va con fichas mayores. Otras dos fichas mayores. Estos otros no, que digan lo que quieran. Su políglota Cristian Izquierdo ya primero aprenda a hablar inglés antes de volver a hacer ese ridículo que usted hizo. Entonces, por ahí. Los otros no tengo nada que ver. Pero el señor Barragán, que es su jefe, con eso es que me estoy centrando, faltan dos fichas. Él dice que él hizo un video también, ya se fue con pesos máximos, que es un teólogo reformado, que es un teólogo que de apellido Prado, Eduardo Prado, presbiteriano, que hicieron un programa de orden académico sobre los papas y Clemente Romano. Él dice que yo eso no lo va a contestar. Claro que se lo va a responder. ¿Quién dijo que no se lo va a responder? Ese va a ser el siguiente video. La respuesta al teólogo Eduardo Prado sobre el tema de Clemente Romano.
Y el otro que también lo vamos a ver solamente académico, porque están involucrando a personas que son académicas, no el grupo de Señor Barragán. Es también un video que usted hizo con el teólogo Néstor Díaz sobre el Sínodo de Roma. Esos dos videos vienen para más adelante. Esos dos son más no se preocupe, señor Barragán, que se los vamos a responder. Pero no ahorita, voy solamente ya a hacer un video cada vez por semana. De ahora en adelante, lo que diga el señor Barragán y su equipo, ahí está. Esa fue mi conclusión. Ya lo otro, que hagan todas las pataletas que quieran en su canal. No me queda más sino volverle a repetir a mis hermanos y amigos que este no es un canal monetizado. En la última edición de señor Barragán le fue muy bien. Recibió 3 ofrendas en dólares. Recibió $120 para decir algo que nunca fue capaz de decir. Los pobres barraganianos se quedaron con la tarea que nunca fue capaz de decir, que era el erudito hoy. Vuelvo a repetir, eso fue lo que el señor Barragán nunca quiso mostrar, que era un erudito, un biblista, un teólogo, representante hoy en día a nivel internacional académico, bien sea luterano, reformado o anglicano, no usted lo que usted piensa, porque usted no, ni usted ni su iglesia tiene nada que ver, ya sabemos que su iglesia solamente tiene 30 años. Eso era donde el cual me dijera que hoy en día, que usted me mostrara así, aquí dice que el Papa Francisco es el anticristo, así ve, que usted me muestra, y que la iglesia católica va a la gran. Eso fue lo que usted nunca pudo mostrar. Hermanos católicos, compartan esta información, toda la serie, porque eso también le tiene súper ardido al señor Barragán, la audiencia que he tenido. Aquí vamos a seguir respondiendo. Esta va a ser la línea del canal. Vamos a seguir a él, también al señor Edgar Pacheco. Todo va a ser punto por punto de en esta misma línea. Denme un me gusta, compártanlo. Si hay otros apologistas católicos que ya están compartiendo esta información, lo pueden hacer. La señora Betty Valenzuela, mi hermano Rodrigo Calvo, con ellos más unidos que nunca. Y ustedes, hermanos católicos, si quieren en Facebook, en Instagram, en sus muros, es completamente gratis. Y aquí vamos a mirar a ver quiénes son los que realmente, cuál es la iglesia de Jesucristo, cuál es la iglesia que puede mostrar 21 siglos de historia, cuál es la iglesia que puede dar estas pruebas así, abiertamente, y no siendo más, quedamos en el amor, en la paz, en la caridad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones para todos y nos vemos la otra semana. Yo me voy a tomar todo el tiempo, pero le vamos a responder. Voy a solamente a responder esta línea. El señor Barragán por ahí dijo que iba a hacer un video sobre el ecumenio. Eso no me interesa ese tema. Ya vimos que aquí perdió el año, se fue con 4 rojos. Y bueno, ahí está. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Bendiciones. Muchas gracias.